Ahora sí, con mucha alegría recibimos a quien yo citaba hace un ratito, Santiago Mirazo. Ustedes ya le conocen, es el virólogo, doctor en ciencias biológicas, es investigador, es docente, integra los cuadros de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República de Santiago. Otra vez, buen día, bienvenido y desde ya muchas gracias. ¿Qué tal, Alejandro? Buen día para ti y la audiencia. Un placer acompañarlos esta mañana otra vez. Y yo conté que en tu última participación, 15 días atrás, vos señalabas que justamente había dos escenarios que eran muy esperables, usaste esa palabra, y tenían que ver, por un lado, la variante Manaos, así la llamaste, ¿verdad? La variante Manaos, que indefectiblemente iba a ingresar a Uruguay, y además el aumento de casos positivos. Esas dos circunstancias, desde ya hace, en realidad, la segunda, la primera no, pero la segunda sí, desde ya hace más de 15 días, se han venido rigurosamente cumpliendo. Y a mí me llama muy mucho la atención cómo eso que desde la mirada académica ha sido observado, comentado, anunciado, apoyándose, repito, en datos, una vez que nos llega, no nos deja de sorprender, angustiar, decir qué nos está pasando, ¿no? Como si nadie nos lo hubiera avisado. Eh, Tenés un aporte que hacer en esa dirección de decir, ¿por qué esto que la comunidad científica con sus distintas especialidades más o menos están señalando, sin embargo, cuando aparecen en la fotografía, apucha, nos asombra, como diciendo, ¿y este? ¿Quién lo invitó a la fiesta? Y alguien te dice, ¿te acordás que te habían dicho que iba a ingresar y que iba a hablar con el portero y que iba a pasar? Bueno, en fin, ¿qué nos pasa? ¿Qué lectura haces vos, Santiago? Primero, un comentario que siempre me gusta hacerlo es que la historia es el mejor profeta, ¿no? Ya hemos visto varias pandemias, varias epidemias, sabemos cómo es la evolución viral a través del conocimiento acumulado desde hace 50 años y sabemos que estos fenómenos son frecuentes y que ocurren inexorablemente. Lo que sorprende, y por eso también nos preocupa, nos llama la atención, es que estamos viendo, como nunca, parcialmente por la muy abundante información que surge día a día y por el alto acceso a la información, es que estamos viendo lo que es la evolución viral en tiempo real, cosa que hasta hace unos años, por la información que llegaba, no era tan así. Pasó con la gripe del 2009, pasó con la pandemia de 2003 del SARS. Lo que ocurre es que no había tanto acceso a información, pero sí información técnica que nos permitían anticipar las cosas que iban a ir pasando. Pero claro, cuando pasan, cuando ocurren, por más que a vos te digan, esto va a pasar dentro de un mes, cuando llega sorprende porque es muchísima la información que cae, mucha información sin procesar y mucha información que mucha gente no es capaz de procesar correctamente, obviamente porque no todos tenemos la formación para entender todo, eso es Entendido. claro. Bien, me quedo con eso de que la historia es el mejor profeta. A propósito de lo que señalamos en el arranque, cito como fuente subrayado, estudio preliminar señala que cepa brasileña de COVID-19 presenta aumento significativo de letalidad en adultos jóvenes. Un equipo internacional determinó la mayor incidencia en grupos etarios entre 20 y 59 años tras la aparición de la variante en Brasil. En esa dirección, Uruguay, esto es muy incipiente, ¿no? ¿Goza de alguna información específica a propósito de la cepa brasileña? Bueno, lo que hay, ese trabajo que comentabas, Alejandro, es muy interesante, surgió hace un par de días en el estado de Paraná, en Brasil. Brasil, en ese sentido, es el campo de prueba de esta variante P1, ¿no? Entonces, ahí sugieren que hay un aumento de letalidad en pacientes jóvenes, menores de 60 años, con alta tasa de ingreso a CTI. Sin embargo, en ese trabajo, no le quiero quitar en absoluto el mérito, porque es un trabajo perfecto y muy bueno técnicamente. No se evalúa en esos pacientes si realmente están infectados con la variante P1. Esa es una de las críticas que se le ha hecho al trabajo. Ajá. Se toma un trabajo en un contexto epidemiológico que se asume que la variante P1 es dominante, pero realmente no se demuestra que los pacientes infectados tengan la variante P1. Y la otra hipótesis plausible es que Brasil está sumergido en una catástrofe sanitaria con aumento de letalidad y mortalidad en todos los rangos etarios, lo cual puede también
enmascarar ese efecto y que no sea exclusivamente por la variante P1. Pero de todas maneras, hay datos que sugieren que la variante P1 afecta en forma peor a la población, con un periodo de incubación más corto, de 3-4 días, y con mayores cargas virales a nivel respiratorio. La segunda parte de la pregunta, Alejandro, sí. En Rivera, por ejemplo, conversando con médicos, en Rivera sí se sabe que la variante P1 es dominante, rápidamente se volvió dominante en un brevísimo periodo. En Rivera se está viendo casos de pacientes más graves, con algunas presentaciones clínicas que antes no se veían, con pacientes un poco más jóvenes de la media, no está ese sesgo tan marcado hacia personas mayores de 60, 65 años. Es decir, que empezamos a ver algunos indicios, son indicios por ahora, de que efectivamente la variante P1 puede, además de ser más transmisible, puede tener un efecto también en un aumento de letalidad. Pero repito, son indicios, no hay evidencias claras, probablemente las haya dentro de unos pocos días, ¿no? Déjame recibirme atrevido y esta circunstancia a la que aludís de Rivera, naturalmente con este nuevo actor, con la variante P1, uno puede suponer que hay una incidencia directa, pero también no podría explicarse por la sencilla razón de que el aumento de casos positivos en el Uruguay todo ha crecido tanto que es obvio suponer que entonces a los menos veteranos también les afecta y por lo tanto en ese nuevo universo afectado también va a aumentar el caso de gente más joven que vive esta circunstancia con mayor, que pasa por esta circunstancia con mayor gravedad. No podría solo explicarse por el asunto numérico, mayor número de casos. Bueno, la diferencia entre Rivera y Brasil, Ale, es abismal en cuanto a la situación sanitaria, digamos. Sí. En Brasil el impacto es muchísimo más alto que en Rivera particularmente. Entonces, esa hipótesis de una mayor diseminación y mayor impacto sanitario es más aceptable que en Rivera, si bien número de casos muy altos, tasa de letalidad todavía reducida, como tenemos en Uruguay. En Uruguay tenemos una tasa de letalidad respecto a COVID bastante reducida y mucho menor que en Brasil. De todas maneras, lo tomo como válido, por eso digo que son indicios que Sí, sí, está bien. pueden tener otras explicaciones, el aumento de los casos en Rivera del último mes, pero sí hay algunas cuestiones más clínicas, yo no voy a entrar a esto porque no soy médico, que nos comentaban los médicos de Rivera, hay algunas presentaciones clínicas un poco raras que no se veían, que eso sí no tiene que ver con la incidencia de la enfermedad, sino con un cuadro clínico distinto, otro tipo de presentación. Pero como digo, hay que esperar, hay que evaluar. Seguramente esta variante tenga algún componente diferencial en cuanto a su letalidad, como la tiene la variante británica, porque conjuga una serie de mutaciones importantes que pueden derivar en ese sentido. Y en ese contexto, dos o tres preguntas a propósito de este nuevo actor. Primero, da la sensación, o mejor dicho, apoyados en la información, incluso en comentarios que has hecho a otros medios, Santiago, que este actor no solo vino para quedarse, me refiero a esta variante P1, sino que además se transformará en el actor principal de este elenco, ¿no? Sí, en ciencia no se puede hacer futurología, pero nos podemos manejar con eh, con ciertas probabilidades, y en función del comportamiento biológico que tiene esta variante es altamente probable que se vuelva dominante, porque la competencia que tiene aquí respecto a la variante que domina en Uruguay, que hago paréntesis, no es el primer episodio que una variante sustituye a otra. Ya allá por mediados de año, la variante que empezó a circular en el mundo, a dominar el mundo, no era la que salió de Wuhan. Si ya tuvimos un evento de sustitución, acá en Uruguay fue extremadamente rápido también. Es decir que hay eventos de sustitución y la variante que viene con una ventaja adaptativa respecto a la anterior. Esta P1, la ventaja adaptativa que tiene es una ventaja que le permite ganar el campeonato de punta a punta porque se transmite mucho mejor. Es como estar compitiendo un cuadro que compite en la Liga de Campeones con un cuadro que compite en la segunda B de aquí de Uruguay. No tiene comparación en cuanto a la transmisibilidad. Entonces se impone la otra pregunta. Uruguay ayer vive esta mala noticia a propósito del aumento de casos, a propósito de la
potencial cercana saturación de los CTI a propósito del ingreso de la variante. Bueno, en esa fotografía aparece otra buena noticia que tiene que ver con el número de vacunados. Ayer solo se vacunaron casi 52.000 personas, pero la pregunta se impone. ¿Y estas vacunas que nos estamos dando, van a ser útiles para combatir la variante Manaos? Bueno, es una pregunta cantada, tú lo decías recién. Hasta ahora, lo que sabemos, y eso es todo lo que puedo decir, es que las vacunas ofrecen cierto nivel de protección contra todas las variantes que se han detectado. La eficacia se reduce un poco, pero aún así es esperable que las vacunas protejan por lo menos los casos moderados, graves y graves. Es decir, que a una persona vacunada y se puede ya infectar con la variante P1, pues las vacunas no son perfectas, no evitan la infección en todos los casos, aún uno puede infectar, no va a desarrollar un cuadro de COVID grave que requiera ni siquiera cuidados hospitalarios. La gran pregunta que surge a raíz de esto, o sea, eso como comentario, es probable que las vacunas que circulan hoy en Uruguay y en el mundo protejan en mayor o menor medida contra todas las variantes, al menos los casos graves y hospitalizaciones. La segunda pregunta que surge es, bueno, ¿es esperable la aparición de una variante que escape completamente las vacunas y que haya que repensar todo el esquema de vacunación mundial? Parece raro, parece improbable, pero puede ocurrir. Hoy, la situación hoy es improbable que surja una variante que obligue a repensar todo. De todas maneras, para esta variante P1 y para la variante sudafricana, que son las que ofrecen las mayores dudas, ya se está pensando en una segunda generación de vacunas, tanto de Pfizer como AstraZeneca, para atacar directamente estas variantes. El Instituto Butantan de Brasil acaba de lanzar un estudio de prueba de una vacuna propia, ya incluyendo esta variante P1, con lo cual es una gran noticia porque el Butantan es un ejemplo de seriedad y compromiso científico. Pero la pregunta específica tuya, Ale, probablemente sí, sobre todo en los casos moderados, graves y graves. Probablemente sí, la vacuna Proteja, sea efectiva. eficiente, o por lo Sí. menos cierta dosis, bueno, de eficiencia. Sí, exacto. Cierto nivel de protección para los casos moderados, graves y graves, seguramente esta vacuna va a ofrecer, pero claro, debemos acelerar el proceso de vacunación para que no empiecen a surgir nuevas variantes. Brasil va a seguir teniendo variantes, eso es claro. Tiene hoy más de 10 variantes circulando, un porcentaje de vacunación con las dos dosis del 2% de la población, es prácticamente nada, con lo cual el riesgo de nuevas variantes está latente y Uruguay debe acelerar el proceso de vacunación de manera tal de lograr una buena cobertura, particularmente en frontera. Las gremiales médicas están reclamando, y con razón, aumentar la vacunación en esos puntos de frontera que son el colador para estas nuevas variantes, ¿no? En ese contexto, yo recuerdo que hace un año había como una imagen, incluso había gráficos que hablaba que el gran objetivo era bajar la curva, aplanar la curva, en una circunstancia que yo puedo entenderla, pero en realidad no era del todo correcto, porque en realidad la curva no llegó a instalarse nunca en Uruguay el año, más bien que parecía como una consigna prestada desde Europa, ¿no es cierto? Ahora sí tenemos la curva, y vos el otro día, me parece que en Canal 12, creo recordar, pero da igual, vos señalaste que ya eso de bajar la curva, ahora sí que tenemos curva, ni siquiera no lo deberíamos plantear, que en todo caso deberíamos ser más modestos a propósito de que el esfuerzo sería por lo menos no aplacar el número de contagios. Resumímelo un poco, por favor, Santiago. Sí, en aquel momento, en marzo del 2020, Ale, el riesgo real iba a pasar, si no se tomaban esas medidas que se tomaron, iba a pasar inexorablemente, la curva se iba a disparar en una situación del país mucho más comprometida que el momento que empezó esta segunda ola, porque no teníamos capacidad de testeo, porque el sistema sanitario no estaba preparado, por un montón de razones. Hubiese sido mucho más dramático una curva como la de hoy en aquel momento que en este momento actual.
Hoy por hoy tenemos una curva absolutamente descontrolada, con una aceleración que no parece frenarse. Yo lo comentaba, como vos decías, hoy aplanar la curva es casi utópico. Podemos atinar a desacelerarla para que el compromiso del sistema de salud se dé un poco más adelante, es decir, patear la pelota para adelante mientras damos tiempo a la vacunación. Hoy, la situación en la que estamos, lo ideal sería partir la curva, quebrarla al medio, y eso, la única forma que los países han encontrado para lograr eso es con cuarentenas estrictas, a lo cual el gobierno ya ha decidido que no va a ir por el camino, al menos de la cuarentena obligatoria. Mi percepción personal es que para que esta curva pueda realmente desacelerarse, deberían aplicarse medidas más restrictivas. No hablo de cuarentena obligatoria, ¿Mm? pero sí medidas más restrictivas de reducción del número de contactos, ya no en forma voluntaria, en el sentido todavía nos cuesta mucho entender el concepto de reducir el número de contactos y reducir la movilidad, pero sí desde los mecanismos oficiales, implementar medidas un poco más restrictivas en aquellos sectores que puedan verse afectados en menor medida para lograr contener esta escalada de casos y evitar un colapso de los sistemas CTI que hoy están entrando recién en una zona de riesgo de colapso. Si no estamos en un colapso, vos lo decías al principio, no estamos en un colapso, pero estamos en una zona roja que de seguir así por este camino, es muy probable que ocurra en el mediano plazo. Entonces, hoy los países para bajar esta curva, para partir esta curva, el único camino que se ha logrado bajarlo es justamente con cuarentenas estrictas. En todo caso, sin llegar a la cuarentena, hay que recordar que en febrero el GACH manejó algunas variantes, ¿no? El cierre de bares y restaurantes, solo habilitando la entrega a domicilio, y el toque de queda nocturno, entre otros asuntos. Pero además, el propio Uruguay ya tiene memoria en esto, porque justamente hace un año hubo, sin llegar a la cuarentena, esa cuarentena que si salís, entre comillas, vas preso, una muy estricta baja de la movilidad cuando hace un año se detuvieron muchas de las actividades que justamente propiciaban la movilidad, ¿no? Exacto, sí. Hoy no parece necesario volver a aquel concepto de quédate en casa. A ver, el que pueda hacerlo sería ideal, ¿sí? El que pueda hacerlo hoy realmente sería ideal. Pero sí pasamos al concepto de quédate en lo que llaman tu burbuja social, que es esos contactos, sin necesidad de quedarte en tu casa preso, entre comillas. Podés tener ciertas actividades, principalmente y casi exclusivamente al aire libre, con pequeños contactos, pequeñas burbujas sociales que se pueden compartir. Los ingleses los llaman los quarantines, ¿sí? De cuarentena y de teams y de equipo. Son equipos para sobrellevar la cuarentena, que son burbujas sociales que a su vez tienen muy poco contacto con otras burbujas. Entonces, va a ser necesario, creo yo, implementar nuevas medidas. Hace una semana que se implementaron las que estamos viviendo hoy. No parece haberse movido la aguja, si bien todavía es un poco temprano para hacer una conclusión. No parece que la aguja se haya movido y debemos apelar claramente, Ale, a esperar esas medidas un poco más restrictivas y de vuelta a la gente, ¿sí? Hay que volver a entender ese concepto de reducción de los contactos y reducción de la movilidad. Bien, mientras conversamos, como se le ocurrir, y ya casi en el final, Santiago, bueno, me llegan algunos mensajes, entre ellos este que dice, buen día Ale, foto de ayer en la línea 300, esto lo firma Eduardo, que dice así no se puede, y en efecto muestra un ómnibus en el que hay personas, están las personas sentadas, los asientos todos ocupados, y en el pasillo están todas las personas de pie. También todas, para ser justos, por lo menos todas las que se puede ver en la fotografía, lucen tapaboca. No tengo imagen de las ventanas, pero descarto que están abiertas, ¿no? Y este ha sido siempre el del transporte como un asunto que ha estado sobre ruedas en la Sí, discusión. exacto. Sí, es el ejemplo más típico de lo que, por qué cortar otras actividades mientras el transporte sigue en el mismo punto, con pasajeros hacinados, sobre todo en hora pico, o sea, hacinados perdón la impresión, quise ser claro, en hora pico. Es un problema. Lo que aquí hay que extremar, obviamente, son las medidas de cuidado personal, el uso de tapaboca,
bien colocado el tapaboca y nariz y la ventilación, como vos decías, sale. Pero claramente es muy complicado, por eso a veces uno escucha una especie de tribuna, lo decía ayer en algún medio, hay que tomar esta medida, hay que tomar esta otra, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Bueno, calma. Las medidas se toman con un criterio general científico, económico. Hay que ver muy bien qué medidas tomar, en qué momento, dónde. No es sencillo, no es nada fácil, pero claramente hay que ajustar alguna medida más para desacelerar esta curva y posponer un compromiso mayor del sistema sanitario. Bueno, y recordemos también que en estos viajes metropolitanos, otro factor importante, ustedes nos lo han enseñado, es la cantidad de tiempo en la que estarías expuesto a un posible caso positivo, ¿no? Exacto, sí, son las tres variables: tiempo, distancia y nivel de exposición. Sí, sí, mayor tiempo, menor distancia y alto nivel de exposición hace que el número de casos se propague rápidamente. Sí, en claramente. cualquier caso, me quedo con la idea de que la variante P1 vino para quedarse y para estar cada vez más presente. No obstante ello, la vacunación sigue, además de lo que acabas de decir, distanciamiento, protección, la higiene, etcétera, que aprendimos ya hace un año, la vacunación es la otra gran herramienta de la que disponemos y cuanto antes lo hagamos, mejor para todos. Sí, Ale, y no es mágica, lo vemos con Chile, ¿eh? Lo vemos con Chile. Chile Claro. tiene una vacunación de 30% primera dosis, 15% de segunda dosis, entrando en estos días en cuarentena. ¿Esto significa que la vacuna no funciona? No, no es que no funcione. Lo que ocurre es que cuando tenés alto nivel de transmisión comunitaria, alcanzar los porcentajes de cobertura de vacunación es más difícil y a Uruguay le va a costar, con los niveles que tenemos hoy de transmisión, le va a costar bajar los casos, le va a costar bajar las hospitalizaciones producto de la vacunación, pero es el único camino que hoy tenemos. Se han cerrado todos los demás. Hoy el único camino para resolver esto es la vacunación. Juan, al querido Santiago Mirazo, doctor en ciencias biológicas, virólogo, investigador, docente de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, y además no me canso de decirlo y me siento en la obligación de decirlo, siempre a disposición, bueno, de nuestro programa, pero también de los medios, porque no es otra cosa que estar a disposición también desde ese lugar del público. Muchas gracias, Santiago, de verdad, otra vez, muchas gracias. Un placer, Alejandro, acompañar de ti a la audiencia y bueno, como siempre, estamos por aquí para conversar un rato.